Estamos en Casa Presidencial, en Zapote, para conversar con el señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que el pasado 4 de mayo dio su informe de labores ante la Asamblea Legislativa y, pues, por supuesto que conversaremos con él sobre este informe y especialmente también sobre lo que queda de su gobierno. Estamos a 1 año y 2 días de que finalice la administración Alvarado Quesada. Don Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, don Antonio, y es un placer compartir con usted y con las personas que lo siguen por las diferentes plataformas. Partiendo de que no podamos tener acceso a más vacunas de las que ya están en la proyección, ¿ha pensado en formas mediante las cuales el país pueda vacunar más rápido en este momento? ¿Cuáles serían esas formas? No estamos descartando ninguna opciones. Ya el Ministerio de Salud emitió la normativa para que cuando estén disponibles vacunas para ser importadas por el sector privado, se pueda hacer, siempre y cuando sean vacunas que estén reconocidas por un ente estricto de regulación. Aquí hay que decir que las vacunas son temas delicados de salud y queremos garantizar que la vacuna va a proteger y no va a tener algún efecto que no sea positivo. Por eso es que mientras EMA y la FDA de Estados Unidos no aprueben la vacuna rusa, Sputnik, ni la china, Costa Rica no va a contemplar como una posible fuente de vacunas para el país. Es así, pero también le damos seguimiento a esos desarrollos. Sí tenemos comunicación con esos gobiernos y con otras casas farmacéuticas, dándole seguimiento casualmente a los procesos que están llevando frente a estas agencias. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que una vez, si hay una eventual aprobación, que nosotros tengamos que iniciar desde cero. Es decir, hay caminos andados, pero en esto también nosotros, de manera responsable, somos cautelosos para no generar expectativas de cosas que eventualmente no se materializan. Nos procuramos decir a la ciudadanía aquellas cosas que ya son garantizadas, que están en firme. Esta mañana 2 hospitales privados, 2 cadenas de farmacias, la UCAEP, la AmCham y la Cámara de Industrias, propusieron poner a disposición del gobierno su infraestructura y profesionales acreditados para crear y de forma gratuita vacunatorios privados y acelerar la vacunación con las dosis que ya están, ¿verdad? Con las dosis que ya tiene el Estado. ¿Esta es una medida que usted ve viable y que su administración podría implementar en un corto plazo, crear vacunatorios privados como en farmacias, en hospitales privados como lo han ofrecido estos sectores, o es una cosa que usted descarta y prefiere que se centralice en el sistema de salud estatal? No, yo le doy bienvenida a esta iniciativa y creo que es así como debemos trabajar, unidos, lo público, lo privado, los diferentes sectores para lograr esto. Ahora, los temas de vacunación son temas muy técnicos, no es que el presidente, digamos, determina especificidades en eso, porque Costa Rica tiene una de las mejores, no solo una de las mayores tradiciones de vacunación de América Latina, sino de los equipos más robustos. Nosotros hemos sido muy rigurosos en que sea la Comisión de Vacunas, que tiene participación del Ministerio de Salud, de la Caja y otros entes, los que lleven esa batuta. ¿Por qué? Porque si termina siendo nada más la mirada del presidente, que no es experto en esa materia, o el político, pues puede que no se tomen las mejores decisiones. Entonces, claro, yo he procurado que nos respaldemos siempre en la ciencia y en los técnicos, y es ahí donde está ese. Pero esta idea a usted le parece una buena idea. A mí me parece excelente. A mí, y ese desprendimiento y esa colaboración me parece excelente. Es algo que debe ser sometido entonces a conocimiento tanto de la Caja y de Salud, y hay ya experiencias. Por ejemplo, la vacunación que se hace en el Palacio de los Deportes, un espacio público, la vacunación que se está haciendo con la Universidad de Costa Rica, es decir, ya hay algunos antecedentes. Entiendo que hay áreas de salud que utilizan iglesias de distinta denominación, entonces hay antecedentes que dicen esto es viable, esto es posible. Ahora que hablaba de la tradición costarricense y de la solidez del sistema de salud, que bueno, mayor prueba no ha tenido que esta pandemia y ha salido adelante todos los servidores del sector público en el área de salud. Usted vio el caso de la vacunación fingida, el video del caso de la vacunación fingida en la Unión de Tres Ríos. ¿Cuál fue su reacción cuando lo vio, don Carlos? Mi primero fue una reacción de enojo,
y después una reacción de un poco de tristeza. Y tristeza, ¿por qué? Y en ese momento lo compartimos en equipo, pero muy particularmente con Mario Ruiz, el gerente médico de la Caja, porque don Mario me decía, es que cómo duele que por un error singular, sea cual haya sido, porque eso está en investigación, pero por un error así pueda haberse afectado el trabajo de tantas personas que están literalmente dándolo todo. Es que, Antonio, estamos hablando, y yo también eso lo vivo, la primera cosa que yo hago en la mañana es contactarme con Daniel Salas, con don Mario Ruiz, ambos me pasan los reportes que tienen al momento, y la última cosa que hago el día es lo mismo, ver cómo cerramos el día. Y últimamente, a ver, estamos en un momento que tenemos más de 1,000 personas en camas por COVID. 1 de cada 3 camas de la Caja está siendo utilizada para esto. Eso, además de todo el personal médico que tiene que estar ahí fajados para dar atención, y pensar en las familias de esas personas que están con esa zozobra, y eso día a día, sobre todo en este momento tan complejo. Entonces uno ve ese gran esfuerzo que se está haciendo, donde estamos buscando cada esquina que es posible, cada iniciativa para ayudar más, y cuando sale un elemento así, singular, que tiene tanto impacto, pues obviamente primero genera un grado de molestia, pero después también me entristece por todo ese otro esfuerzo que se hace y ese otro sufrimiento que vive nuestra población. Sin duda alguna, este es el momento más difícil que la Caja ha vivido en sus 80 años, y lo está resistiendo con valor y fortaleza, pero también ahí es donde todos los demás tenemos que ayudarle a la Caja en nuestras acciones. Bueno, la Caja y el Ministerio han dicho que se incluya en el protocolo, que la gente, el usuario pueda que revise. y lo revise. Usted ha pedido expresamente que estos protocolos y que este cuidado sea más extremo para que la gente esté confiada de que no va a volver a pasar una situación de estas. Es correcto, sí. Don Carlos, ustedes desde el inicio de la pandemia y el ministro de Salud, el doctor Salas, han apelado a la responsabilidad individual, ¿verdad? Es un esfuerzo conjunto, no solo de las autoridades, sino ustedes han repetido insistentemente en que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tiene una responsabilidad particular. Hace un año el gobierno tomó medidas restrictivas pues muy estrictas, y con lo que estamos viendo ahora, que parece una situación peor según las proyecciones, y también parece que va a empeorar, fue un error no endurecer las medidas antes del fin de semana largo recién pasado. Son escenarios muy volátiles porque nos enfrentamos con algo que vamos conociendo y que va cambiando. Por ejemplo, el año pasado, cuando nos enfrentábamos por primera vez a la primera ola, aplicábamos las medidas que entendíamos que eran las mejores en aquel momento. La forma que implementamos es la forma de la restricción vehicular sanitaria, como la forma de lograr esto. Pero eso también lleva una gran dosis de responsabilidad de cada persona para el cumplimiento. También, conforme ha ido pasando, aprendimos la necesidad del balance entre las medidas y la actividad económica, porque la gente que sufre más es la que tiene que ir a ganarse su día a día. Claro. Y ese balance cada vez más se vio como un tema general de salud contra el COVID, salud mental, salud alimenticia para mucha gente. Claro, entonces usted no diría que o sea, no fue un error no haber cerrado antes y evitar que esta movilización en el fin de semana largo se diera, tomando en cuenta que es el peor escenario que se proyecta en todo lo que llamamos de la pandemia. Hemos adoptado en cada momento las medidas con un análisis profundo de expertos técnicos que se adaptan mejor a cada uno de los momentos que hemos encontrado. Las nuevas variantes, según los estudios del propio INCIENSA, la variante que enfrentamos durante el año pasado ya no está casi presente ahora. Ahora estamos viendo otras variantes y tienen otros comportamientos distintos en velocidad de contagio o en nivel de transmisión.
Eso es lo que se experimenta, lo que puede ayudar mucho a la aceleración que estamos teniendo. Eso es muy importante y eso me parece fundamental, disculpe que lo interrumpa, porque en el informe ante los diputados usted decía que esperaba que el país alcanzara la inmunidad de rebaño en el último trimestre de este año. ¿Podríamos especificar cuándo y con cuánto porcentaje de la población estaríamos alcanzando esa inmunidad de rebaño? Por eso mismo que usted dice, ya han variado los porcentajes porque siendo redundante, las variantes, las cepas nuevas del virus son mucho más contagiosas. Entonces, no es crear una falsa expectativa también el hablar de una inmunidad de rebaño este año cuando nos estamos enfrentando a cepas que son más contagiosas y que están también evolucionando muy rápido. Bueno, estamos dando, y yo lo que procuro dar, que es mi responsabilidad, es dar un horizonte. Vea que una de las cosas que más se nos pide es una ruta, y ahí estamos dando una ruta y un horizonte de cómo salir de esto. Con las proyecciones de llegadas de vacunas y el ritmo de vacunación, el ritmo no es estático. Yo he visto noticias que decían, o análisis que decían, es que a este ritmo vamos a durar 3 años. Y después dicen, a este ritmo vamos a durar 2 años. Ahora la última es, a este ritmo vamos a durar 322 días. Y pues eso va cambiando porque el ritmo se va acelerando. Con el flujo proyectado de vacunación, de vacunas que tenemos, y con el llegar a ese 70%, que es la cifra que se mantiene para la inmunidad de rebaño, es que se proyecta que en ese periodo de esos últimos 3 meses se puede cubrir la población necesaria para ello. Un 80% estábamos hablando. Es correcto. Entonces allí es donde esas proyecciones nos dan para lograr eso. También eso, por eso digo, depende de si de la noche a la mañana, pues uno de los proveedores de vacunas dice, no sé, explotó la planta y no puedo producir más, obviamente que eso cambia. O apareció una cepa mucho más agresiva y eso, ya está en el país. Y en eso hemos estado importante. También trabajando. De hecho, con algunos de los fabricantes hemos estado en diálogo, porque hay un diálogo constante. Dichosamente, las vacunas que estamos aplicando hasta ahora han demostrado ser eficientes para las cepas existentes. Y de hecho, los fabricantes también están constantemente haciendo pruebas de su producto para ver que permita combatir cualquiera de las cepas. Hasta ahora la información disponible que se tiene es que protege de las cepas identificadas. No se descartan otras cosas. En esto estamos en constante movimiento. No hay un manual de texto que uno saque y diga cómo combatir el COVID-19. Esto es una cosa que va en constante movimiento. Pero si el virus se mantiene como está, es probable que a final de año un 70% de la población que debe estar vacunada va a estar vacunada y técnicamente es decir, con manteniendo esas variables tal cuales, eso se puede lograr. Y, en efecto, no se descarta que algunas de esas variables cambien. Pero manteniendo eso, con la información hoy disponible, es que podemos llegar a ello. Usted ha insistido en que el equipo técnico de científicos, los datos son el corazón, digamos, de muchas de estas decisiones. Esta semana de restricciones en 45 cantones de la región central no se podrá medir probablemente el impacto que tienen estas restricciones hasta entre unos 10 días o más. ¿Qué dice la información y los datos que usted, como decía, es lo primero que hace cada día de hoy que usted tiene? ¿Se verán menos contagios en las próximas semanas gracias a estos 7 días de restricciones? ¿No está claro? Los datos que tenemos disponibles es que hay 2 datos claves. Uno, y estos son de estudios de la Universidad de Costa Rica, que determinan que las medidas más eficientes son la restricción vehicular sanitaria, el uso apropiado de la mascarilla, como las principales medidas para detener el contagio. Y por eso son las que hemos llevado adelante, siempre desde nuestra óptica, aunque a veces sea necesario, pero siempre desde nuestra óptica, el cierre de actividades es lo último que procuramos, porque sabemos el impacto que tiene también en la gente. Pero esa es una pieza de información. Esas, según la ciencia y los científicos, son las que más impacto han tenido. Entonces, esas implementamos. O sea que se esperarían menos contagios en las próximas semanas. Se esperaría una menor transmisión, pero
tenemos una variante, un tema diferente con respecto a las olas anteriores, que es el nivel de aceleración que lleva el virus. Otra pieza de información importante también es que, contrastando los fines de semana en que ya aplicó más la restricción que inició este último lunes, sí vemos una importante disminución de la movilidad. Entonces eso tomará algún tiempo para que se traslade a la parte de casos, porque hay que entender también que los casos que estamos viendo hoy son casos que han estado incubados y que tuvieron su origen días, incluso semanas atrás. Entonces todavía habrá que esperar un periodo de tiempo para salir de eso. ¿Se van a extender las restricciones en estos 45 cantones de la región central? ¿Es una decisión que ya se tomó o todavía...? Estamos en este momento recopilando más información. Los equipos técnicos, la sala de situación, que es interinstitucional, recopila información diariamente para elevar sus recomendaciones técnicas, pero además estamos ahora en contacto, constante diálogo con diferentes sectores, con el sector empresarial, con el sector municipal y con sectores más particulares para entrar en estos puntos donde logremos atender la pandemia y minimizar el impacto en nuestra economía. Y aquí también quiero poner otro ejemplo que es muy importante, Antonio, que es también entendernos en nuestra realidad. A mí me dijo un diplomático italiano, es que en Italia todo lo cierran, pero claro, también son países en Europa donde a las pequeñas y medianas empresas tienen márgenes de plata los gobiernos en que les pueden dar el 75% de la planilla. Le dicen, usted lo cierro, pero aquí está el respaldo de su planilla. Claro, ahí la conmoción es otra. Ustedes han visto que los cierres son tantos que se genera una ebullición social donde hay manifestaciones enormes que contribuyen a su vez al contagio. Nosotros no tenemos, por ejemplo, nosotros hicimos un gran esfuerzo el año pasado con el bono Proteger. Se cubrieron más de 700,000 personas que quedaron sin empleo con una ayuda temporal, pero ese no es un margen que tengamos. Entonces, nuestro margen es balancear. Y de ahí la importancia de que cada quien también haga lo correcto. A la larga no tiene que ser solamente el gobierno que pone su mano y la impone ahí, que en algunos casos debe hacerlo, pero cada quien tiene que ver su corazón, cada quien tiene que pensar hoy que hay alguien en un hospital, que hay médicos que están cansados, 14 meses de estar en pandemia. Yo he hablado con médicos del SEACO, un médico en el SEACO en promedio tiene que bañarse 5 veces al día en su jornada, tener el equipo de protección que les lastima los rostros, sus miedos con sus familias. Entonces, cuando hay alguien que está pensando en hacer una fiesta clandestina o una reunión que no es apropiada, es muy injusto no tener en mente a esas otras personas que están haciendo ese gran sacrificio. Yo entiendo este punto de la responsabilidad individual y sin duda creo que es un eje fundamental en el combate, ¿verdad? Contra esta enfermedad. Pero a veces alguna gente, algunos sectores reclaman que falta un poco de, pues digamos, mano dura de parte del gobierno en momentos tan críticos porque, bueno, ya ha apelado a la responsabilidad individual y lamentablemente hemos visto aumentos y no descensos en los contagios. Y un líder, pues a veces tiene que salir y exigir ciertas cosas que no a todo el mundo le van a gustar. ¿Usted cree que ese momento se acerca cada vez más o usted no piensa tomar esa ruta por el momento y sigue confiando, a pesar de que los datos nos dicen lo contrario, que la responsabilidad individual es la que va a cambiar esto? No, hay que apelar a ambas cosas. Por ejemplo, solo la semana pasada la Fuerza Pública hizo más de 1,000 intervenciones en bares, en locales, muchos de los cuales fueron cerrados por no cumplir, otros que se les permitió obviamente antes de este periodo que se decretó, pero se hicieron más de 1,000 operativos. En lo que va de la pandemia se han hecho más de 132 y ahora actualmente operativos en general en carretera.
Y en este momento estamos hablando que todas las noches hay operativos de carretera, de la Fuerza Pública, de la Policía de Tránsito, pero también lo hacemos en el marco de nuestro Estado Social de Derecho. Claro. Hemos visto cómo ha habido casos que son polémicos. Por ejemplo, cuando hay una denuncia o una fiesta, un jolgorio evidente, donde ciertamente se están rompiendo burbujas o hay gran potencialidad de contagios, donde la autoridad no puede actuar o necesita, por ejemplo, una orden de un juez, porque somos un Estado social de derecho y eso también es de las maravillas de Costa Rica. Pero digamos, la Fuerza Pública o el Ministerio de Salud no puede ahí intervenir si no es con el amparo de un juez. Y entonces también hemos visto casos donde hay reuniones de más de 300 personas de manera flagrante, donde hay música, licor, donde probablemente si hay una o dos personas contagiadas, pues podrán salir 30. Y cuando uno ve los casos de contagio, es ahí donde hay más contagio. Don Daniel Salas me decía que los datos señalan a que los niños, por ejemplo, tienen más riesgo de contagios en sus ámbitos inmediatos que en el mismo centro educativo. Los datos están demostrando que el centro educativo está siendo más seguro para los niños que su propia casa. Que sus propios. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más familiaridad, ahí es donde más se rompen las normas, donde más se flexibilizan los controles. Y yo entiendo también que la ciudadanía está cansada, pero esto es lo más parecido, Antonio, de lo que hemos vivido como país a un conflicto armado o a un desastre natural. Es que ya perdimos un poco eso, ya nos acostumbramos. Yo también lo veo en los reportes. Estos días los reportes son de 17 muertos, de 20 personas muertas, día a día. Esos son familias costarricenses. Se convirtió el COVID la principal causa de muerte. Imagínense, pongámoslo así, Antonio, y Dios quiera que no, pero es para dimensionarlo. Imagínense que en un evento natural o violento mueran 3,000 costarricenses. Eso sería una tragedia terrible. Bueno, han muerto más de 3,000 costarricenses en esta pandemia. Lo que pasa es que por su propia naturaleza y fenómeno, como se diluye en el tiempo, como nos genera cansancio, como ya hemos escuchado tanto, creo que a veces necesitamos volver a sensibilizarnos de lo que esto es, en todas sus dimensiones. Y sobre eso unirnos más y actuar y seguir actuando. Volviendo a la pregunta, estamos jueves, el domingo terminan estas restricciones en teoría. ¿Cuándo se va a anunciar si se extienden en estos 45 cantones o si se flexibilizan? ¿Cuándo prevé usted? Los anuncios que están a cargo de alertas de la Comisión de Emergencias se hacen normalmente a inicios de semana. Todavía los equipos técnicos están en esos procesos, además están los procesos de diálogo y de discusión de esto con los sectores. Porque hay gente que dice, bueno, es que anuncian un día antes y se cambia todo y yo ya tenía planeado abrir el negocio el lunes y anunciaron el domingo que ya no se va a poder abrir. ¿Esto se va a repetir o esperamos que el gobierno... Estamos siendo sensibles a eso, porque como digo, nuestra política es una política de balance y estamos siendo sensibles a esos factores. Entonces esperaríamos el viernes que anuncien si... No hay determinaciones adoptadas, pero hay procesos encaminados y la próxima semana pues tendremos que actualizar aquello que se adopte como medidas a la ciudadanía. Quiero volver a dos cosas que usted mencionaba anteriormente y es el tema de gente que puede navegar estos cierres porque tiene su salario, ¿verdad? Pero hay otro montón, miles de personas que les significa menos dinero o no recibir nada del todo. ¿Qué les dice usted a esas personas que en estos momentos no creen o sienten que no se ha hecho lo suficiente por ellos, que no tienen de dónde sacar dinero, que no pueden comer, que no pueden alimentar a su familia? Les puedo decir, la verdad que es que me duele
me duele muchísimo, es muy acongojante. Es muy acongojante estar en una situación donde por un lado están las vidas de personas en hospitales y por otro lado está el alimento de personas en los hogares. Y es doloroso y yo sé que es apremiante. E incluso yo sé que como soy la figura presidencial, en mí mucho de eso se cierne, buscando respuestas, lo que pone una gran presión y la canalizo a trabajar para sacar lo mejor posible. También les tengo que decir que sé que hay dolor, que sé que ha habido lágrimas, que sé que ha habido rabia, que sé que ha habido desesperación, lo sé porque lo he visto, lo sé porque me lo han dicho, pero también con confianza les puedo decir que de esto vamos a salir, que esto lo vamos a derrotar y que vamos a salir adelante. Hablaba usted también del bono proteger, 700.000 personas que fueron cubiertas por el bono proteger, esta ayuda económica del año pasado. No lo mencionó usted el otro lado de la moneda en su informe en cuanto al dinero que se desvió y que terminó en manos que no necesariamente necesitaban o no necesitaban ese dinero. Hay discrepancias entre la Contraloría y el gobierno en que, bueno, son más de 1.000 millones que dice el gobierno, que son casi 15.000 millones. ¿Cuál es la rendición de cuentas que usted está pidiéndole a los jerarcas que están a cargo del bono, que estuvieron a cargo del bono proteger, y cuándo la ciudadanía puede ver resultados, digamos, de esa rendición de cuentas, porque ha quedado como pendiente en realidad? Pues en eso hay procesos que están allí de control interno de la administración pública, pero yo quiero ponerlo en dimensión, Antonio. Yo que tuve mi experiencia en el sector social, en el IMAS, que tiene que ver con ayudas. Cuando se trabaja con programas sociales, existe lo que llaman las filtraciones. Un rango y las filtraciones, llevarlas a cero, si bien ese es el ideal, estadísticamente y en la práctica es muy difícil, y eso está demostrado en los distintos programas. Y un rango de filtración, digamos, en el margen de lo aceptable está 5, 7%, porque esa es una práctica. ¿Por qué? Porque hay gente que se cuela, o porque hay funcionarios que, etcétera. O porque el sistema no funciona. O porque el sistema no funciona. Aquí, si yo sopeso en valor, 1, la emergencia. 2, que se desarrolló una plataforma digital en aproximadamente un mes, porque no podíamos mandar a 700.000 personas a hacer fila. Claro. Se hizo una plataforma digital en un mes, que se giraron, y el dato lo podemos confirmar después si lo doy mal acá, pero se giraron creo que cerca de, bueno, sería equivocarme, pero una suma altísima de millones de colones. Solo el INS donó 75.000 millones para trabajar con el bono proteger, y el bono proteger fue muchísimo más que eso. La cifra que tengo creo que son 600.000 millones, pero como digo, no quiero asegurarla, pero ahora la podemos buscar. Y la gente no hizo fila, y se utilizó un mecanismo de declaración jurada y algunos controles internos con sistemas para que no hubiese filtración. Pero entonces usted dice que este monto de filtraciones es normal, las filtraciones son normales, eso se puede entender. Son hechos que ocurren en programas. Y estos miles de millones de colones son aceptables, digamos, dadas las circunstancias. Yo lo que digo es esto, se determinó que hubo gente que era empleada pública que lo pidió, ahí se abrieron los procedimientos administrativos. Se determinó que hubo gente que falsificó o que mintió en la declaración jurada, eso es un acto ilegal. Ahí se procede con los procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo no estoy diciendo que haya sido absolutamente perfecto, ni que haya nada que corregir. Pero estamos en un ámbito de emergencia y tenemos que ayudar rápidamente a la gente. Y se hace un mecanismo que ayuda rápidamente a la gente. Si ustedes me dijeran a mí que alguien en el gobierno se robó plata del bono proteger para su peculio, que no es ni remotamente el caso, o que alguien actuó de mala fe para dañar a alguien, que tampoco es el caso, yo estaría alarmado. Pero ¿no le duele que esa cantidad de millones hayan terminado en manos equivocadas? Pues sí, no me complace, en una situación no me complace, pero también pienso en lo otro, en el momento más apremiante
de que había gente sin nada que comer, se le dio una respuesta. Y sí, si hay que ver elementos de cómo se mejora eso, los hay. Pero hemos hecho un gran énfasis en ese segmento, que no es el mayoritario por nada, por mucho, de lo que fue ese esfuerzo, comparado con toda la gente que se le ayudó de manera correcta y honesta. Yo creo que lo justo es poner el balance. Sí, se equivocó en esto. ¿Y qué pasó? Y se corrige. Y se van a tomar cartas en el asunto, sí, que es un poco lo que la gente a veces resiente. Bueno, no pasa nada. Pero hay un Estado que garantiza el que tenga que llevarse sus debidos procesos y sus investigaciones. Pero se soslaya que a un grupo, si fueron 724,000 las personas ayudadas, y estamos hablando de un grupo, ¿de cuántas son? Aproximadamente 7,000 personas los casos donde hay alguna observación. Hay que sopesar eso. Yo digo que eso es lo que hay que sopesar. Yo no estoy diciendo que se vada la discusión, pero que se ponga en su justa dimensión. Volviendo a lo que usted decía del senador o el político italiano que le comentaba, bueno, en Europa varios países le dieron dinero a la gente para que se quedara en la casa y que no podía trabajar, apoyaron a los negocios. Costa Rica no está en esa situación, no tiene esa capacidad y eso puede ser entendible hasta cierto punto. Pero se ha cuestionado que el gobierno no tomó medidas como a corto plazo para generar recursos frescos, digamos, y paralelamente tomar medidas más restrictivas. ¿Por qué ha evitado el gobierno, por ejemplo, introducir un aporte temporal extra en el impuesto de rentas a las personas asalariadas, aumentar el impuesto a las rentas de capital para que aquellas empresas que no se han visto afectadas y, como lo han recomendado organismos internacionales, generar una ley para gravar la riqueza y los grandes capitales, que son medidas que en un corto o mediano plazo podrían generar recursos que permitan hacer este tipo de cierres y darle ayuda a la gente y decirle, bueno, usted necesita esto, pero nosotros necesitamos que se quede en su casa y le vamos a dar esta ayuda. Al gobierno le faltó tomar esa iniciativa, ser más proactivo en cuanto a estas medidas. Antonio, dos cosas. Uno, esas medidas que planteas, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y dos, muchas de esas medidas están hoy planteadas en el Congreso. Está planteado en el Congreso, por ejemplo, si es hablar de gravar la riqueza, está planteada el impuesto a las casas de lujo. Casas que sean más de, un ejemplo, una casa de $1 millón, que las hay en Costa Rica, que paguen por la casa, no estamos hablando del terreno, claro, o como quieren ahora confundir que es sobre bienes inmuebles, no es eso. Es gente que tenga casas de lujo. Ahí está un impuesto a la riqueza. Sí, la construcción. Y exactamente. Y está en el Congreso. Eso fue presentado hace meses. Está el impuesto a remesas, que es un impuesto a la riqueza. Está presentado los tributos, en el caso de renta global, que no impacta, que más bien alivia a los trabajadores independientes y amplía un poco la base, y que eso está sujeto a discusión, pero está presentado. Está presentado el impuesto a las loterías. Como yo, si compro unos pedazos de lotería y me pego 200 millones, no tengo que pagar impuestos sobre eso, donde todo el mundo se paga. Eso son proyectos de gravar riqueza. O sea, que la bola está del lado, la pelota está del lado de los diputados, dice usted. Esos proyectos están presentados, tanto así, eso es parte de la agenda que está en la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario, y eso es una forma de generar ingresos solidarios para atender estas y otras necesidades que tiene el país. Y ayer usted justamente decía, y pues criticaba un poco que los diputados ni siquiera sesionaron, por ejemplo, ayer, y que había poco interés de parte de los diputados de ponerse a trabajar para sacar adelante estos proyectos. Eso es su apreciación, digamos que hay un grupo importante de legisladores que no está o viendo la gravedad del asunto y prefiere no actuar, o que viéndola la está usando con otros fines. A ver, yo no quisiera entrar a valorar porque sé que cada caso es particular. Sé que algunos no pueden ir porque están en aislamiento. Sé que otros no van porque no van o andan en otro asunto. Pero también sé que el país está en una emergencia nacional. Y también sé que hay médicos, enfermeras, policías de tránsito trabajando tiempo extraordinario para cuidar al país, comisión de emergencias. Sé que hay gente que está trabajando extra porque necesita pulsearla en la calle.
porque como no tiene asegurado su sustento, tiene que estar afuera y probablemente con su mascarilla, pero no puede quedarse en casa, pero entonces con su mascarilla, preocupado de que o preocupada de que la gente está trabajando. Sí, usted advirtió... Entonces, en ese escenario, a mí me gustaría ver avances en las sesiones. Ojalá que se pueda sesionar virtualmente más para que se cuiden los diputados. Se puede sesionar más de noche, se puede sesionar también extraordinariamente los viernes a doble sesión. Hay mecanismos para hacer eso y yo lo vería como un acto de desprendimiento a un país que necesita que se tomen decisiones y se avance. ¿Y no ha fallado el Ministerio de la Presidencia, la ministra de la Presidencia, en un poco el manejo político que le corresponde, ese vínculo del Ejecutivo con el Legislativo para lograr esto que usted está planteando y generar más acciones concretas? Porque también al Ejecutivo le toca esa labor de lobby con las diferentes secciones. Yo creo que yo le digo a la ministra de la Presidencia que pues que la veo más en la asamblea que aquí en Zapote. Ella está muy metida, creo que está haciendo un trabajo muy destacado y se ven resultados. Estamos próximos a tener el segundo debate para entrar a la OCDE. Antes del cambio de legislatura se votó el primer debate de la ley de contratación administrativa, el primer debate de la ley de jornadas. Falta poco para entrar a votación ya por el fondo de la ley de empleo público tan necesaria, o ya fue dictaminado el crédito y el proyecto del Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay cosas que se logran, pero necesitamos más. Claro. Y tiene una asamblea complicada porque tiene 5 diputados y diputadas, candidatos, precandidatos a la presidencia de la República. Pues yo Antonio, eso lo veo como una ventaja. Eso le quería preguntar, ¿eso es una desventaja o es una ventaja? Es una ventaja. Cualquier persona que quiera gobernar este país, que quiera hacer un gobierno, creo yo, quiere o anhelaría que muchos de estos problemas los resolvamos ahora. ¿Confía que se apruebe esta agenda del Fondo Monetario en los próximos meses? Sí, confío. ¿Qué plazo tiene usted como un...? Bueno, el primer plazo que hay es junio, y yo no suelto el acelerador de eso, por más que digan que no va a ser posible. Yo he dicho antes, muchas cosas durante esta pandemia me dijeron que eran imposibles. El caso que pongo más clásico es cuando nos dijeron, solo tenemos 29 camas UCI en todo el país. Hoy ya tenemos más de 360. En un plazo de menos de un año, que en ese momento se decía mucho, era imposible, pero mucha gente se puso a trabajar, buscó las formas y logró hacer eso, y literalmente ahí se salvaron vidas. Yo veo que hay formas en que podemos avanzar, pero lo primero es el convencimiento. A ver, yo sé que a mí me quedan por delante 1 año y 2 días, que son difíciles de un gobierno, pero sé que lo vamos a sacar adelante. Pero es mejor que en este año y 2 días resolvamos las cosas y no que un nuevo gobierno entre con 4 años de dificultad por delante. Y la reactivación económica en realidad es un tema prepandemia. Usted lo mencionó en su informe de labores del 2019, que era importante y planteó propuestas para la reactivación económica. Ahora es más urgente claramente que antes, ¿verdad? Supongamos que se aprueban estas leyes que se requieren para firmar el acuerdo con el Fondo Monetario y que esto traerá una estabilidad económica, que usted ha dicho es necesaria tenerla antes de reactivar la economía. Ese es el escenario. Se aprueba, tenemos eso listo como gobierno. ¿Cuáles son 3 acciones concretas que el Ejecutivo implementaría de manera prioritaria para poder ver esa reactivación y que sea una reactivación económica viable? Bueno, tomándole la pregunta, puedo decirle 3 que ya hemos adoptado, que son importantes, y decirles 3 que adoptaríamos. Una que es muy importante y que tomó mucho esfuerzo, la reducción de las tarifas eléctricas. Durante 3 años en el ICE se trabajó muy duro para mejorar la estructura de costos, las finanzas, se adoptaron normas NIF y con el ajuste tarifario que ARECEP llevó adelante, hubo reducción de tarifas de hasta un 17% en algunos sectores. Eso es un alivio muy importante, no solo para los hogares, sino para quienes producen en este país. Otra acción decidida, las líneas de crédito del Banco Central a los bancos públicos y privados. Esas líneas de crédito
lograron que muchos de los créditos del sector privado, de empresas, pudieran readecuarse para que no se convirtieran en quiebras inmediatas. Eso ha sido una forma de mantener nuestra economía en movimiento. Mantener las tasas de interés bajas, la tasa básica pasiva. Estamos en el nivel más bajo de los últimos 10 o más años. Eso también para activar la economía y en uno muy particular, el plan específico que se hizo para el sector turismo, que es el sector más afectado, tanto económicamente como en empleo. O sea, son cosas que hemos hecho. Yo sé que se habla mucho que no hemos hecho, pero yo entiendo también que ese es el estribillo más fácil y yo duro más explicando lo hecho que lo que me dicen no ha hecho. Pero hay cosas hablemos de lo que se puede hacer. Si tuviéramos el escenario de lo que se puede, con las leyes aprobadas, la agenda del FMI. Tenemos una cartera muy importante de inversión en infraestructura, que se está ejecutando, pero se puede ejecutar más. Eso es reactivación. Cada dólar que se invierte en infraestructura se convierte en $75 que se suma al PIB. Es un multiplicador. Y entonces, yo he visto, por ejemplo, tanto cuestionamiento que se habla sobre el tren eléctrico metropolitano. Cada dólar que se meta en eso reactiva la economía, pero es un multiplicador más alto porque reduce costos en salud, hace más competitivo al país, más ágil, con energía más barata y es inversión. Sube la plusvalía de la tierra, como ha pasado en cualquier lugar que tiene desarrollo urbano. Eso es reactivación económica. Y es un proyecto al que les van a poner acelerador en este año. Ese proyecto, como lo comprometí en el plan, será algo que dejaremos licitado, estamos trabajando y si Dios quiere dejaremos licitado en nuestra administración. Y esos son un proyecto que lo que genera es activación económica, eso no genera rezago económico, eso genera activación económica. Otro que es muy importante son todos los temas relacionados con aseguramiento en la caja, la simplificación del aseguramiento, tanto en la parte de trabajadores independientes como en trabajadores sobre todo de baja calificación. Mientras tengamos esquemas que no sean flexibles, no resulta atractivo, o más bien mucha gente se suma a la informalidad o deja de contratar. Claro. Y eso es una acción muy relevante. Y la otra que tenemos, y espero que sea algo que se cumpla muy prontamente, es el fondo de avales. El fondo de avales que está en el Congreso, que permitirá accesos mucho más cómodos al sector privado del crédito para capital de trabajo, para que pueda salir el sector privado adelante. Don Carlos, ¿usted cree que debe legalizarse la comercialización del cannabis? Digamos, ya se ha comprobado científicamente que tiene propiedades médicas, que su legalización disminuye la violencia por narcotráfico y además de que podría ser un generador de empleo y un negocio legal. ¿Usted está de acuerdo con la legalización del cannabis? Yo daría una respuesta... Independientemente si como presidente va a impulsar. Mi pregunta es, ¿usted, Carlos Yo Alvarado daría Quesada? una respuesta en dos líneas. Uno, yo como presidente me comprometí a un plan de gobierno que yo a Costa Rica le dije, este es mi plan de gobierno y este es mi contrato. Y lo que está en este contrato es lo que yo voy a hacer y las cosas que no están en este contrato, yo no las voy a hacer. Y yo se lo presenté a Costa Rica y le pedí el voto. El tema del cannabis, como tal, no estaba en mi contrato. Entonces yo no tengo la autoridad o la autorización del pueblo que votó por mí para que eso avance. No tengo esa autorización. Bueno, la pandemia tampoco estaba dentro de su contrato. No, ¿verdad? pero aún en tiempos de pandemia, yo no me he salido de las cosas. Yo le dije a la gente, yo voy por lo que he hecho, por una reforma fiscal, y lo hemos hecho, por la descarbonización, y hemos hecho un plan de descarbonización. Yo voy por la anticoncepción de emergencia, como ya está. Yo le dije a la gente cosas que he hecho. Vamos a avanzar en el proceso de la OCDE, vamos a empujar una reforma al empleo público, vamos a luchar por los derechos de la población LGTBI, la igualdad real entre hombres y mujeres. Eso yo lo dije en mi contrato. Yo no dije el tema de legalizar. Y personalmente creo que es un tema que se tiene que debatir. Es un tema que se tiene que debatir
Yo soy más propenso a poner la libertad en la libertad individual que a prohibir. Esa es mi propensión. Y hay una coyuntura global. Mi tesis en campaña siempre fue que Costa Rica no es un movimiento que puede dar solo, porque no tiene sentido que Costa Rica dé ese paso cuando en el resto de la región no, pero ya otros países han dado ese paso, y países más grandes. Ahora, brevemente, porque nos queda poco tiempo, don Carlos, y le agradezco que haya sido tan extenso y abierto en esta conversación. El aborto libre y el Estado laico, ¿usted cree en eso? Yo creo en el Estado laico, y es algo que está en nuestro plan, pero también entiendo que ha generado, como venimos de un panorama de polarización tan grande, sobre todo cuando el tema religioso estuvo tan presente en una coyuntura política, sé que incluso cuando el mismo Papa Francisco apoya el Estado laico y muchas visiones evangélicas lo apoyan, sé que es un tema sensible por otros elementos que puede despertar. Yo particularmente creo en un Estado laico, casualmente porque en la visión republicana de un Estado laico, el gobierno respeta a todas y a todos por igual, independientemente de sus creencias. No puede tener una creencia que favorezca, sino que es en esa materia neutro y tutela con igualdad a todas y todos. Eso se quedará por fuera claramente en lo que queda este año por razones pues de estrategia política y de negociación. Hay una parte, yo que en el discurso digo, que hemos abordado los problemas según la jerarquía entonces nos hemos metido a resolver lo que vemos más difícil y urgente y que más impacto. Pues hay otros temas que ciertamente hay que resolver. Uno de esos temas, y que usted no mencionó, es relativos a dos instituciones, AIA y Recope. ¿Usted considera que Recope debe seguir existiendo o hay que cerrar Recope? Recope debe transformarse. ¿En qué? Recope debe transformarse en una empresa que maneje la parte de combustibles fósiles, porque nuestro interés es que paulatinamente reduzcamos el uso de combustibles fósiles. El verdadero cierre de Recope es cuando como país dejemos de usar combustibles fósiles. Y se tiene que transformar en un catalizador de energías limpias. Veámoslo así. Este es un ejemplo, creo que el más claro. Nosotros producimos de la energía más limpia del mundo. Correcto. Pero importamos la energía más cara y sucia. Y tenemos una institución carísima que nos sale carísimo, con una grasa, pero entonces, ¿verdad? De gasto. Recope representa el 7% de los costos administrativos. Digamos que eso está en el rango de un margen operativo razonable. ¿Qué tiene que hacer? Transformarse para nosotros dejar de usar combustibles fósiles. Y aquí lo tengo que interrumpir porque tenemos poco tiempo, como decía, ojalá podamos extendernos un poquito más, pero para entrar en el tema de la descarbonización, que ha sido desde el inicio de su gobierno un tema principal y que habla usted ahora de las energías sostenibles, limpias, renovables. Usted también señaló en el discurso que si el ICE es bien manejado es clave para la descarbonización, que incluye el uso de carros eléctricos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué usted no ha instruido a que el ICE haga lo necesario para promover la instalación, por ejemplo, de paneles solares en las casas y empresas sin las limitaciones actuales? Porque el uso de energía solar es fundamental en el proceso de descarbonización. ¿Por qué no ha sido más proactivo el ICE en eso? Es parte de lo que usted dice bien manejado que no se ha cumplido, digamos, que el ICE no ha impulsado. Hay dos razones. Uno, tenemos tanto un reglamento como una ley de generación distribuida, que es la que facilita el tema de instalación de diferentes fuentes, pero particularmente paneles solares. Hay un acuerdo político para avanzar con esto, probablemente vía la ley, y eso facilitaría la generación distribuida, y ya no solo sería el ICE poniendo paneles, sino los privados poniendo sus propios paneles y generando. Ese es uno de los puntos. Pero dos, por lo que yo decía en el mismo discurso, como se amplió tanto y se abrió tanto sin planificación, la producción privada de empresas cooperativas y de el ICE, hoy lo que estamos es sobreinstalados de energía. Por eso es tan importante la transición a movilidad limpia.
El 60 y tanto por Pero ciento. el ICE no le ha faltado impulsar un poco este tema de la energía solar y hacer más negociación política y al gobierno. Uno tiene que ver con el tema de la generación distribuida. Dos, es que en este momento estamos sobreinstalados. Entonces, hacer inversiones para generar más cuando la demanda no es suficiente, digamos que casualmente por eso también detuvimos el proyecto de Iquis, que era igual, era hidroeléctrico. ¿Pero por qué? Porque era ampliar nuestra capacidad cuando ya la demanda no lo estaba requiriendo. El ICE a futuro tiene que encaminarse, sí, a ese tipo de energía y sobre todo mantener una base firme de energía. La energía solar, igual que la eólica, siguen siendo energías dependientes de condiciones climáticas y dependerá del desarrollo de baterías o de forma de almacenaje que sea una energía firme. Es decir, una energía muy firme es, por ejemplo, la geotérmica en Miravalles, 24/7, todos los días del año, generando electricidad de manera continua. Pero ese es el tipo de análisis, pero completamente de acuerdo que eso es una ruta hacia la descarbonización, pero tiene que llegar su momento. Perfecto. Siempre se critica que la prensa se enfoca en las cosas negativas nada más. Usted es periodista. Yo creo que es importante decir que a pesar de que hubo una situación mundial adversa en la pandemia y en el último año hubo logros que usted enumeró en el informe del 4 de mayo, ¿verdad? Además de que fuimos el 7º país en el mundo que tuvo acceso a las vacunas, las exportaciones de bienes en el 2020 registraron un incremento de 1.9%, la hacienda pública cerró el primer trimestre de este año con superávit primario por primera vez en 11 años, hubo atracción de inversión extranjera durante la crisis sanitaria, se siguieron viniendo empresas, se han colocado más de 600 kilómetros de sello asfáltico en rutas nacionales que estaban en lastre, la circunvalación norte tiene un 80% de avance y ya firmamos la ampliación del contrato que permitirá completarla, dijo usted, tras 40 años de espera. ¿Cuál es el área con la que usted se siente más satisfecho por los objetivos alcanzados? Bueno, son varias, creo yo. Yo me siento satisfecho en el área de infraestructura, me siento satisfecho en elementos muy importantes del área ambiental y descarbonización, particularmente este año. Un hito que le vamos a dejar a la futura generación es la ampliación del área de protección de la isla del Coco. Y eso va a ser un legado para todas las personitas que son hoy niñas y niños. Es un legado para proteger el planeta, un planeta que está en riesgo. Me siento muy satisfecho de la inversión de la Caja en ampliación de servicios e infraestructura. Es el programa de ampliación de servicios más ambicioso que ha tenido la Caja, más de 2 billones de colones. Muchas de las modificaciones en materia de educación me satisfacen, la reforma Lina, las pruebas Faro, porque es hacer calidad y construir ciudadanos. Y también yo creo que una cosa de la que quiero terminar de consolidar es la responsabilidad. Es que Costa Rica manejó la plata de todos de manera irresponsable y eso, por duro que sea, había que darle coto a eso y eso será algo también que quiero legar para que quien venga no pase por las penurias que a veces tenemos que pasar, sino que pueda... ¿Y de qué manera lo haría? ¿Cómo es la forma de...? No, con la parte ya parte importante se hizo en la reforma fiscal. Claro. Otra parte está por ocurrir con la reforma del empleo público y la parte que termina de consolidar eso son los proyectos que hablamos en materia de justicia tributaria y el acuerdo con el Fondo Monetario. En mayo del 2019, en su discurso anual ante la Asamblea, usted dijo: mi determinación ha sido abordar los problemas de frente. Quiero abordar este informe con franqueza y sinceridad. Esto no significa que espere evadir el control político de esta Asamblea, el escrutinio de la prensa o el análisis crítico ciudadano. Al contrario, lo espero y lo celebro, porque es reflejo de madurez democrática. Sin embargo, señor presidente, la empresa ha enfrentado en estos 3 años quizás a uno de los gobiernos más herméticos de la historia, con jerarcas que no brindan la información, con retraso en la entrega de esa información y documentos públicos, con un presidente que cada vez más es reacio a contestar las consultas de los periodistas. ¿Esto parece ser una política pública, es una directriz suya o usted responde a un consejo de sus asesores? ¿Por qué hay esta sensación de que es el presidente más alejado
de la población a través de los medios de comunicación. No, y no solo es una sensación, es una realidad también, ¿verdad? En casi un año no ha habido conferencias de prensa, ni siquiera virtuales, para dar rendición de cuentas en el Consejo de Gobierno. Usted es presidente, la gente se pregunta, bueno, como un periodista presidente no entiende esto y la importancia de la prensa, ¿qué pasa? Bueno, creo que uno es que estoy acá y gustosamente estoy acá con vos, Antonio, y respondiendo esto y cualquier otra consulta que se dé. Dos, también la pandemia ha generado unas barreras naturales de reunirnos. Nosotros como Consejo de Gobierno, como tal, tenemos más de un año de no reunirnos. Y yo cuando en el discurso decía extraño los abrazos, también pensaba hasta en mi gabinete. Tenemos mucho tiempo de no vernos todos juntos. Por lo mismo, somos muchos. Hay lo que he procurado también para dar respuesta a esa preocupación de prensa es al menos una vez a la semana atender preguntas públicamente en algún evento o en alguna salida en la que me pueden preguntar cualquier cosa de cualquier tema. Y lo que hemos afinado es que podamos avisar eso con antelación para que cualquiera pueda desplazarse a donde yo esté y responder abiertamente. Y nuestro ánimo es responder abiertamente. Y también creo que aquí, Antonio, también con esa misma franqueza de que yo no me quejo de eso, porque gracias da la sensación de que gracias a Dios somos una democracia. Pero gracias a veces da la sensación que algunas preguntas lo irritan, que no, le molesta. ¿Qué es mi perspectiva en eso? Viendo, por ejemplo, otras latitudes o no tan lejos, nosotros tenemos una libertad de prensa formidable, reconocida internacionalmente. Aquí la libertad de expresión y la libertad de prensa se respeta, tanto así que yo creo que en mi mandato, no, lo garantizo, en mi mandato yo no he levantado una vez el teléfono para quejarme de una nota de nadie, ni con un director ni con nadie, porque lo respeto y lo asumo. Pero creo también, y eso lo digo con mucho respeto, creo también y ahí sí, puede que paguen justos por pecadores, porque no es generalizado, pero también veo mala fe en algunos colegas a la hora de abordarnos. ¿Mala fe hacia usted personalmente, hacia el gobierno, hacia el partido? No, creo que hacia el gobierno probablemente. No, hacia el país no, pero sí. Pero no es generalizado, pero sí lo veo. Veo que hay intención y no es la mejor, pero eso no es excusa. Y en todo caso, como he dicho, yo estoy una vez a la semana disponible para responder todas las preguntas, que me tomen todas las fotos, sobre todo los que les gusta tomarme mis peores ángulos, que los hay, y por eso ya mis ángulos son culpa mía, ¿no? Bueno, usted lo acaba de decir en el tema de la libertad de expresión, usted es un demócrata y no hay razón para dudar de eso. ¿No cree que asumir esta posición distante con la prensa y minimizarla a veces? Eso hicieron los últimos 20 años. Y ahora yo soy el Gastón. Esa es la discusión seria que estamos teniendo aquí en este país. A ver, ustedes también vean la historia. ¿O no? No somos periodistas. Después nos enojamos de que nuestro gremio no lo tratan con seriedad. Seamos serios entonces. Puede debilitar un ejercicio muy importante para la democracia, que no digo que sea perfectible, tenemos que la prensa ser también autocríticos y mejorar. Pero en eso, como digo, Antonio, yo estoy y al menos, digo al menos porque hay veces que es más, al menos una vez cada semana, que creo que es una buena medida, estoy a disposición de la prensa a todas las preguntas. Yo creo que nunca he negado responder así, que me hagan una pregunta y diga, no, yo eso no lo voy a responder. Le pedí a varias gente de diferentes sectores unas preguntas para usted.
2021 se ha impulsado la política de acciones afirmativas para la población afro, que incluso estuvo en el Congreso, así como incluir en herramientas como el censo u otras la visibilización de la cultura afro. También hemos hecho una reivindicación pública y cultural de la herencia afrocostarricense. Casualmente, por ejemplo, cuando se ha celebrado anualmente el mes de la cultura afrocostarricense, liderado por nuestra vicepresidenta, que es también ella, la primer vicepresidenta afroamericana, que es una forma de reivindicar eso. Y en materia hemos impulsado, en el ámbito internacional, hemos impulsado lo que ya se celebra, por ejemplo, en Naciones Unidas, Iniciativa de Costa Rica, la conmemoración de la población afro, que parece, pero eso es un impulso desde Costa Rica para un día mundial celebrado y para visibilizar y debatir sobre los retos que tienen las poblaciones afro. Bueno, casualmente lo importante es avanzar con el proyecto de ley de vida silvestre para que la especie particular que se quiere proteger pueda ser protegida. Ahí, independientemente de que el CITES esté en Mincopesca o en MINAE, lo importante es que en ley de vida silvestre se pueda proteger, y creo que particularmente es el tiburón martillo, si no me equivoco, pero posicionando eso ahí y además ampliando el área de protección, como el de la isla del Coco, por ejemplo, logramos el objetivo final, que es el de proteger esa especie. Bueno, en eso estamos. Casualmente por eso yo he sido muy claro en esa materia. Yo he pedido esa aprobación y he dicho, como lo dije en esto, que algo que genera acceso a información pública, justicia en procesos, que no es nada distinto a cosas que están en nuestro ordenamiento legal, debe avanzarse. Ciertamente estamos en un contexto donde nuestras ocupaciones se parten en muchas cosas, pero defendemos, y tanto así que yo he asumido esa defensa y he pedido el voto para el acuerdo de Escazú. Ya para cerrar esta conversación, ¿hay vida para Carlos Alvarado después del 8 de mayo en la política? ¿Ya ha pensado qué va a hacer? ¿Todavía es temprano para definir cómo va a invertir sus días después de que deje la presidencia de la República? Terminaré mi mandato, me concentraré en hacerlo mejor hasta el último día y luego, como cualquier costarricense o la mayoría de nosotros, buscaré un trabajo y me ganaré la vida. La academia. Buscaré un trabajo y creo que por un buen tiempo trataré de disfrutar de ser un ciudadano anónimo. Difícil después de ser presidente de la República. Bueno, por eso digo trataré. El último estudio de opinión del Centro de Investigación de la UCR y Estudios Políticos, la percepción positiva si usted experimentó un aumento de 10 puntos porcentuales, pasando de un 15 de valoraciones positivas, 15% en noviembre, a un 25% en abril. Y las valoraciones negativas disminuyeron en 13 puntos porcentuales, pasando de 66% en noviembre a 53% en este mes. ¿Se siente satisfecho con esa valoración?
¿cuáles son 3 acciones concretas que usted se compromete a ejecutar para recuperar la confianza que los costarricenses tenían en usted en el 2018 y probablemente quizás, no sé, superar esa valoración? Bueno, si fuera por comparar con 2018, hoy tengo los mismos niveles de que cuando empecé. Es decir, nunca entré con creo que por la propia circunstancia y la dispersión política que hay y la desconfianza en la política que existe. Pero mi actuar no está en función de mover esas encuestas, mi actuar está en función de hacer lo mejor para Costa Rica, sea popular o no sea popular. Yo siento una gran responsabilidad. Una persona muy querida me dijo, con mucha experiencia en política, me dice, este es el gobierno más raro que yo he visto, porque ¿quién en su último año de gobierno tiene como su principal política un acuerdo con el Fondo Monetario y a la vez derrotar una pandemia? Cuando el último año de gobierno tradicionalmente es donde lo que la gente quiere es estar mostrando sus logros y transmitiendo felicidad y preparando una campaña política, eso sería lo tradicional. Pero imagínense, Antonio, qué fregado sería que yo ande en esas. Pero es que usted decía en uno de los discursos, cuando asumió el poder, que la gente lo paraba y le decía, no nos falle. Sí. Y usted decía, yo les prometo que no les voy a fallar. Estoy en eso. ¿Usted cree que no les ha fallado? ¿Que ha cumplido la tarea del contrato este que yo esto lo veo mucho como mi relación con Gabriel, mi hijo de 7 años. Es mucho como, yo no le quiero fallar a Gabriel. Pero cuando llega a cierta hora de la noche, yo le digo, Gabriel, tenés que acostarte porque tenés clases. Y él se enoja y llora y me dice, papá, no te quiero. Pero mi trabajo es que él se acueste temprano para que vaya a sus clases. O cuando yo le digo, Gabriel, tenés que tomarte esta medicina. Y él cierra la boca y dice, nunca, papá. Y uno tiene que ir y darle la medicina y él patalea, llora y le dice a uno, papá, no te quiero. Y uno también. Usted sabe como un papá de los costarricenses. Pues no sé si como un papá, pero a ver, más que como un papá es porque yo amo a Gabriel y yo también amo a Costa Rica. Y si yo fuera alcahueta, yo le digo, sí, Gabriel, acostate a la hora que quieras. O no te preocupes por la medicina. Pero si se enferma, si no va a clase, si no aprende, esa es responsabilidad mía. Entonces yo creo que es muy parecido con Costa Rica. Obviamente hay cosas que son duras, pero si no se hacen, sí, el niño en su momento estará muy contento, que lo dejaron ver televisión hasta la 1 de la mañana y que no le dieron la pastilla, pero después va a decir, papá, me siento muy mal. Y después va a decir, ¿por qué no me curaste? ¿Por qué no me curaste? ¿Usted diría que Costa Rica está en ese proceso de maduración, que tiene que crecer como población, es un niño, es un adolescente, ya es una... Yo creo que ya estamos entrando en una gran madurez, estamos en un momento que damos el salto. Nosotros entramos a la OCDE, nosotros tenemos condiciones inmejorables en América Latina para ser líderes, incluso en cosas en el mundo. Nosotros estamos ahí, nos falta un poquito, pero ese poquito que nos falta también tiene que ver con un poquito de actitud, garra, disciplina. O sea, lo veo todos los días. Lo veo todos los días, los ticos que brillan en el mundo en diferentes disciplinas. Pero los que brillan son los que se fajan. Esos son los ticos, pero demuestra que se puede. Ahí los vemos todos los días. Gente extraordinaria, de los mejores del mundo. Ahí está Keylor Navas, está Franklin Chang, está Sandra Kaufman, en todos los campos. Ya para cerrar, don Carlos, ¿qué le dice a esa gente que todavía no confía en usted y que necesita usted que confíe en usted y en el gobierno para que esto salga adelante y seamos todos y todas los beneficiados de esta situación tan compleja en la que estamos? Yo lo que le digo a las personas es, como decía un poco en el discurso, si creen o simpatizan conmigo, o si no creen o no simpatizan conmigo, eso es en alguna medida secundario. Yo voy a dar todo lo mejor de mí, como lo he dado durante estos 3 años, para sacar este país adelante y con mucho amor por este país. Puede que a veces no estemos de acuerdo, puede que otras sí,
y siempre lo procuraré hacer con respeto, pero en mi corazón lo que hacemos es para el beneficio del mayor número en todos los rincones de este país. A veces parece duro, pero es así, y eso, ese legado de construir un país mejor, eso es lo que quiero dejar. Prefiero ser un presidente recordado como responsable y que enfrentó las penurias, incluso antes que ser un presidente querido. Muchísimas gracias, señor presidente. Carlos Alvarado Quesada, a 1 año y 2 días de dejar su presidencia, ha hablado de muchísimos temas, nos quedan otros pendientes, ya vendrán seguro más conversaciones, pero le agradecemos muchísimo su disposición y este tiempo que ha compartido con ustedes y con nosotros para hablar de diferentes temas que a todas y a todos nos atañen.